Bueno, la conferencia se llama La orientación como dispositivo de subjetivación, articulador entre educación, trabajo y salud. La doctora Diana Eisenson es doctora en psicología del Conservatorio Nacional de Artes y Oficios de París y de la Universidad de Buenos Aires. Es profesora emérita de la Universidad de Buenos Aires, docente de posgrado en la Facultad de Psicología de la UBA e invitada en universidades nacionales y extranjeras. Profesora investigadora categoría 1, autora de numerosas publicaciones en temas de la especialidad en psicología de la orientación, directora de programas comunitarios de orientación en convenios de la UBA con escuelas municipales, fundaciones y Ministerio de Educación. Miembro titular del Comité Directivo de la International Association for Educational and Vocational Guidance, fundadora y presidente honoraria de la Asociación Argentina de Orientadores Vocacionales de Universidades Argentinas. Integró el Consejo Directivo de la Cátedra Internacional UNESCO Orientación a lo largo de la vida. Bueno, Diana, es un gusto contar con tu presencia en el marco del Congreso Iberoamericano, así que te cedo la palabra. Bueno, muchas gracias. Bueno, ante todo, quiero agradecer a las autoridades del Congreso, en particular a Mirta Gavilán, a Cristina de Domenico, de Noel, y a todos los otros colegas, y a los colegas de UDELAR, que han hecho posible esta posibilidad de este encuentro. Y además agradezco la invitación para dar esta conferencia. La verdad es que este encuentro me da una alegría enorme, aunque me resulta raro, bueno, estoy viendo algunas caras y eso, pero no poder, intercambiar, pero bueno, es lo que podemos, y creo que estamos agradecidas a todos los dispositivos informáticos que realmente nos permiten en un momento tan difícil como este poder conectarnos, ¿no? Y poder vincularnos. Bueno, entonces empiezo. La conferencia es la orientación entonces como dispositivo de subjetivación, articulador entre educación, trabajo y salud. Este título resume las cuestiones que me gustaría compartir con ustedes, intentando transmitirles lo que he pensado y trabajado en el campo de la orientación. En mi mirada confluyen la perspectiva epistemológica en la que me fui apoyando, que fueron perspectivas multidisciplinarias, en particular la psicología, el psicoanálisis, la sociología y la filosofía. Estas perspectivas se fueron ampliando en el interjuego constante entre la teoría y la praxis, que nos pone en medio de la problemática a afrontar y a intentar resolver. La praxis fue con adolescentes y jóvenes en el nivel grupal, institucional y comunitario, en las actividades de formación e intercambio con estudiantes universitarios, docentes y profesionales, y en las investigaciones realizadas con los equipos de colegas en las escuelas. Cuando nos situamos en una perspectiva, desde allí vemos el mundo con determinados puntos de vista. Y estos son los conceptos en los que nos apoyamos y que nos permiten interpretar muchas situaciones, pero que en realidad no existen en cuanto a verdades únicas, ya que todo conocimiento es parcial. Al mismo tiempo, pienso que no podemos vivir sin reflexionar en nuestras perspectivas, que son herramientas para pensar el mundo, producciones de sentido que son epocales. Bueno, mi trayectoria profesional en el campo de la orientación fue siempre en el ámbito de la Universidad de Buenos Aires, en distintos periodos y en diferentes instituciones de la universidad. En realidad, digamos, durante el siglo XX he trabajado durante una parte muy grande del siglo pasado, y digamos, las primeras décadas del siglo XXI, que bueno, aparece con tantos cambios y modificaciones e interrogantes, ¿no? Bueno, y mucho más con la situación esta de pandemia.
Bueno, el dispositivo de orientación, entendido en sentido Foucaultiano, se refiere a una red de relaciones que se pueden establecer entre diferentes elementos heterogéneos, discursos, instituciones, reglamentos, leyes, enunciados científicos, que tienen una finalidad estratégica que los une. La escuela sería un ejemplo de un dispositivo. En sentido más específico, el dispositivo de orientación se configura en un espacio y un tiempo para posibilitar el intercambio de ideas de un grupo de jóvenes, y entre ellos y con un psicólogo, con el objetivo de promover la reflexión de los jóvenes sobre su vida actual, las experiencias vividas, resignificar su historia personal familiar y revisar sus representaciones sobre los otros, el mundo, sí mismos, y el sentido que desean dar a su vida para poder imaginar y pensar intenciones y proyectos para un futuro. Bueno, desde la perspectiva que enfoca la orientación, resulta relevante analizar desde las propias voces de los jóvenes qué experiencia identifican como significativas para su vida, cuáles son sus procesos de subjetivación, cómo es la relación que establecen con sus intenciones y proyectos de vida y las estrategias para lograrlos. ¿Incluyen la posibilidad de cambiar condiciones de vida o quedan atrapados en la reproducción de un presente cerrado y pleno de inequidades? La exploración y reflexión que realizan los jóvenes en los dispositivos de orientación movilizan procesos de subjetivación. Las cuestiones que se abordan abarcan los campos de la educación, la salud y el trabajo. Cuando me refiero a salud, me refiero sobre todo a los enfoques preventivos en momentos de crisis vitales, como son los que hemos estado empleando con los jóvenes, y que en este momento aparecen en un primer plano de nuestros interrogantes, ¿no? Es decir, cuáles son, digamos, las posibilidades, qué es lo que podemos hacer como orientadores para poder ayudar en un momento tan difícil en el que estamos atravesando todos en este mundo, en este planeta, pero particularmente los jóvenes, que son los que tienen que bueno, empezar a pensar y a ubicarse y habitar un futuro que aparece bastante incierto y mucho más cerrado de lo que ha sido en otras épocas. Esto obviamente vinculado a que tenemos una serie de indicios o indicadores de que estamos viviendo una época de mucho cambio, de un cambio seguramente de paradigma importante, que se nota en varias áreas de la vida, ¿no? Y que, bueno, todo esto hace mucho más incierta la situación de transición o de crisis que siempre identificábamos o entendíamos o comprendíamos para acompañar a los jóvenes en esos procesos de cambio y transición. Bueno, es importante desde los dispositivos de orientación que los jóvenes puedan aprender las herramientas que se necesitan en la actividad en la actualidad para poder explorar, pensar, construir proyectos de formación, de trabajo, y para poder incluirse socialmente en condiciones más equitativas. Evidentemente, sabemos que con la pandemia hemos tenido muchas dificultades y con la asistencia de los jóvenes a las escuelas, que han permanecido prácticamente cerradas, y hubo, digamos, o no hubo en realidad suficientes programas comunitarios que pudieran, no sé si reemplazar la escuela, pero por lo menos también poder brindar cierta apoyatura. Esperemos que esto podamos, es una de las funciones que creo que pueden ser interesantes e importantes para empezar a pensar desde nuestro lugar de orientadores, para poder ayudar a abrir vías de apertura, de escape para los jóvenes que
muchas veces permanecen en ámbitos muy cerrados, con pocas posibilidades de apertura. Bueno, yo realicé varios programas, voy a mencionar solo algunos. Fue un laboratorio de orientación en el curso de ingreso a la carrera de psicología en la facultad, en ese momento estaba en la Facultad de Filosofía y Letras. Esto fue en el primer cuatrimestre del año 68, recientemente recibida. Los grupos de orientación vocacional y laboratorios realizados en la Dirección de Psicología Médica y Orientación Vocacional entre los años 68 y 71. El programa de talleres de orientación vocacional realizado en el servicio de la Cátedra de Orientación en las escuelas secundarias entre los años 87 y 90, que continúa. El programa de formación para orientadores vocacionales de escuelas primarias del partido de Avellaneda, en la provincia de Buenos Aires, el programa de asistencia a jardines municipales de Avellaneda, el programa de talleres en las escuelas secundarias, el POSIL, programa de capacitación para inserción y capacitación laboral que continúa, las ferias de oportunidades educativas y laborales comunitarias de Avellaneda, y el programa de articulación Escuela Media Universidad del Ministerio de Educación entre los años 2004 y 2005. Bueno, sé cómo ando con el tiempo. Menciono así muy brevemente que cuando en el año 69 publicamos con el equipo docente de la cátedra, que recién se iniciaba como materia, por primera vez en la Facultad de Psicología, en la carrera de Psicología de la Facultad de Filosofía y Letras, de la Universidad de Buenos Aires, sintetizaba una perspectiva construida a partir de mi formación y experiencia realizados en el Departamento de Orientación Vocacional de la Universidad de Buenos Aires, que también fue el primer departamento de orientación en una universidad pública del país, y que había empezado a funcionar con un asesoramiento de la UNESCO. Y en el interior de este departamento compartíamos territorio, modelos clínicos, psicométricos y educativos, y realizamos pasantías y trabajamos como auxiliares técnicos los estudiantes y luego egresados de la carrera de psicología. En esa publicación definí con el equipo de la cátedra la orientación como un proceso desde teorías psicológicas dinámicas y el psicoanálisis. Asimismo, diferenciaba un enfoque centrado en la prevención, el proceso natural que se da espontáneamente a lo largo del desarrollo individual, del proceso de la consulta vocacional creado a partir de un dispositivo de intervención psicológica. También mencionamos diversos conflictos vocacionales, no solo a causa de la elección de un estudio, sino también por las vicisitudes de la formación, el desarrollo de la carrera y la ocupación. Luego, el siguiente documento fue 10 años después, se hace replanteos en orientación, son un poco como los mojones de los distintos modelos teóricos que fuimos empezando a incorporar en los que nos apoyábamos para nuestro trabajo en orientación. En replanteos en orientación, planteaba que ya aparecía un modelo más vinculado con la estructura social, organización política, económica y cultural, que iba a determinar probabilidades vocacionales para la población, tanto en las posibilidades como en las limitaciones. También mencionaba la orientación como un campo en el que intervienen diversos profesionales, psicólogos, educadores, sociólogos, etc. Acá hicimos una apertura a las distintas intervenciones que se hacen, o se podían hacer, y se hacen, corresponde hacer en orientación. Bueno, también decíamos que el proceso se da a lo largo de toda la vida del individuo, y definimos la orientación como las tareas que realiza el psicólogo, interviniendo como otros profesionales en todas aquellas situaciones humanas y conflictos inherentes a las mismas, vinculados con la elaboración de un proyecto ocupacional, la elección de un trabajo o estudio previo, y la asunción y desempeño de un rol ocupacional. Consideramos la elaboración de un proyecto ocupacional
como uno de los objetivos fundamentales de una orientación. Los psicólogos orientadores pueden trabajar a nivel individual, grupal, institucional o de la estructura social, a través de medios de comunicación. Otro documento de ese periodo fue el Laboratorio de Relaciones Humanas del curso de ingreso a la carrera de psicología, donde en el año 68, con otras dos colegas psicólogas, presentamos un proyecto que fue aprobado. Eran épocas muy difíciles en el país y en la Universidad de Buenos Aires. Bueno, este proyecto fue aprobado y el proyecto era de hacer un laboratorio de orientación para los estudiantes que se habían anotado para ingresar a la carrera de psicología. Esta idea de este laboratorio reemplazó ideas previas en las que se había pensado, que habían propuesto las autoridades del departamento, de realizar una serie de pruebas de evaluación. Bueno, este laboratorio, digamos, fue una experiencia maravillosa, creo que bastante difícil de repetir, la posibilidad de que funcione una estructura como un laboratorio social con el modelo de Lewin, y en una estructura académica, sobre todo en la Facultad de Filosofía y Letras en aquel momento, y sobre todo que los alumnos, aparte de participar de este laboratorio, tenían que realizar 3 materias, y que eran materias clásicas, como matemáticas, biología, supongo que estadística, no me acuerdo cuál era, pero economía, y además, bueno, realizar el laboratorio. Bueno, se habían anotado 800 alumnos que se distribuyeron en 60 grupos. Pudimos contar con 15 colaboradores para la coordinación de estos grupos, y se pudo trabajar durante 16 reuniones de un cuatrimestre. Los alumnos concurrían a, como era el horario de trabajo práctico, pero en este caso era el grupo, se llamaba grupo de reflexión o grupo de orientación, donde tenían como tarea discutir las clases quincenales que se daban sobre campos profesionales del psicólogo, y además vincularlo y reflexionar a la situación de ingreso a la carrera de psicología, motivaciones para estudiar esta carrera, y las posibilidades de plantear que tenían un periodo de tiempo para poder definir o decidir si realmente ingresaban a la carrera, conociendo más los campos profesionales, o preferían inscribirse en otra formación. Bueno, voy a parar acá para no dar más detalles, pero fue realmente una experiencia riquísima y muy importante, un trabajo enorme. Bueno, luego después tuve la posibilidad de organizar laboratorios de orientación, grupos de orientación y talleres de orientación en la Dirección de Psicología Médica y Orientación Vocacional de la Universidad de Buenos Aires, y también bueno, en realidad esto fue algo muy importante porque fue una actividad muy pionera en ese momento para nosotros, la posibilidad de realizar orientación vocacional en grupos. Esto implica, además, nuestra experiencia y descubrimiento fue que los estudiantes se comprometían mucho más trabajando en grupo, que se movilizaban una serie de interacciones y entusiasmos compartidos acerca de los mismos problemas que por ahí sentían que tenían respecto a dudas en sus elecciones para el futuro, pero digamos, perspectivas diferentes que enriquecían cómo poder, desde dónde poder enfocarlo. Bueno, fueron experiencias realmente novedosas, experimentales, muy complejas, de mucho trabajo, y que, digamos, fueron positivas, dado que, bueno, digamos, cada vez se solicitaban
más estudiantes solicitaban este modo de realizar orientación, y nosotros además encontrábamos que esto permitía, digamos, enfoques distintos a los que habíamos tenido anteriormente a partir de entrevistas individuales. Bueno, después el periodo entre los años 64 y 74 fue interrumpido por golpes militares, después el proceso de reorganización también en 76, llamado la Organización Nacional, por el horror y la muerte, el desastre tremendo, y bueno, todo eso hizo que, digamos, no continuara con este tipo de actividades en la Universidad de Buenos Aires. Además me habían echado de varias de las instituciones. Digamos, circulábamos, ¿no? Entrábamos en una, trabajamos ahí un tiempo, después pasábamos a otra, bueno, todo eso. Bueno, entonces, bueno, después con el advenimiento de la democracia, en el año 85, me presenté a concurso nuevamente en la Facultad de Psicología, y ahí comencé a trabajar en el servicio de, creamos el servicio de orientación vocacional, de la Cátedra de Orientación Vocacional y Ocupacional, y a partir del año 90 me designaron directora de la Dirección de Orientación al Estudiante, donde, digamos, realizamos una serie de actividades, la verdad, importantes, maravillosas, sobre todo conectadas con la posibilidad de trabajar en las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires y también en la provincia, y bueno, en un interjuego constante entre teoría, investigaciones y prácticas. Bueno, digamos, le damos mucha importancia a la posibilidad de que los alumnos pudieran reflexionar en grupo acerca de su propia vida, de las experiencias que habían tenido, de cuáles eran las expectativas que tenían. Muchas veces decían que nunca habían pensado en el futuro, o no habían pensado que tenían posibilidad de hacerlo, y eso nos parecía que habría aperturas interesantes. Por otro lado, también nos pareció importante aprendizaje de recursos, llamado sentido por recursos difíciles, pero bueno, serían las técnicas, donde puedan aprender a conectarse también por internet, a poder manejar currículos y mandar a empresas, a poder ver cómo se contactan con un trabajo, a poder hacer entrevistas con distintas ocupaciones profesionales, etc. Bueno, la verdad es que, digamos, consideramos este espacio de orientación como una articulación del campo de la educación, porque estaba muy conectado con las actividades escolares que realizaban los alumnos, con el trabajo, porque siempre desde el comienzo, cosa que no era muy habitual en la Argentina, consideramos la orientación vocacional no como elección de una carrera, estudio universitario solamente, sino básicamente como elección de una profesión, de un trabajo, de un campo ocupacional, donde la formación y el estudio serían un medio para poder formarse para realizar esa tarea. Y también con la salud, porque veíamos que a través de los grupos los estudiantes podían empezar a desarrollar una serie de procesos de subjetivación que les permitían animarse a plantearse cuestiones que no se habían animado a plantear respecto a aperturas en su vida, a tomar nuevos contactos, a establecer nuevas relaciones, a enriquecer sus posibilidades dentro de las dificultades fuertes que muchos alumnos y poblaciones tenían. Incluso en algunos momentos hemos trabajado con la Dirección de Orientación al Estudiante, hemos trabajado con el inicio del secundario, con el primer año de la escuela, porque una de las características es la deserción enorme de los estudiantes que ingresan al secundario, y entonces
bueno, empezamos a elaborar y a preparar proyectos y a realizar actividades a través de talleres siempre que, digamos, permitían que los estudiantes encontraran un sentido al ir a la escuela, entendieran para qué querían hacer un secundario, que no era solamente una obligación para poder tener un trabajo. Y quiero redondear en todo caso diciendo que a partir de estos trabajos también uno de los enfoques, perspectiva teórica que construimos se fundamenta en lo que llamamos paradigma preventivo, psicoeducativo y comunitario, que tiene como objetivo ayudar a que los jóvenes aprendan a orientarse, esclarecer intenciones y proyectos de vida, amplíen sus horizontes, adquieran las herramientas que necesitan para insertarse en un mundo complejo y cambiante, acompañándolos en sus procesos de subjetivación, buscando que todas las personas pudieran valorar y ampliar las potencias y posibilidades de vida que tienen.